Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear nuestra primera base de datos utilizando Sham. Para eso vamos a abrir nuestro Sham y en esta parte vamos a empezar a utilizar los servicios Apache y MySQL. Le damos clic donde dice Start y también en la parte de MySQL para empezar a utilizar este servicio. En la parte de abajo nos sale que todo está correctamente y ahora en la parte de MySQL vamos a darle clic donde dice Admin para empezar a utilizar, ¿no?, nuestra base de datos. En esta parte nos muestra el localhost phpMyAdmin que tiene el software Sham, que se utiliza para probar, ¿no?, para probar nuestros datos eh, cuando nosotros creamos nuestras páginas y a través de un formulario pues almacenan en una base de datos. Entonces, al utilizar el Sham, lo que va a hacer es que va a almacenar esos datos y para eso pues tenemos que crear nuestra base de datos, ¿no? En el día de hoy vamos a aprender a crear base de datos. Vamos a poner acá clic donde dice nueva y en esta parte vamos a ponerle un nombre, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, programación, que nuestra base de datos se llame programación y vamos a darle clic donde dice crear. En la parte izquierda nos muestra que ya se ha creado la base de datos llamado programación. De esta manera es como se crea una base de datos de manera manual, ¿no? Pero también lo podemos crear a través de código. Damos clic donde dice SQL y en la parte de acá nosotros vamos a crear también nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que poner la instrucción create de esta manera, database, damos un espacio y en esta parte nosotros tenemos que poner un nombre. Por ejemplo, vamos a poner database de esta forma, ¿no? Se muestra en esta parte de que como es una palabra clave que ya viene dentro del PHP MyAdmin, entonces podemos crear este mismo nombre, utilizarlo, pero tenemos que poner estas dos comillas, ¿no? Comillas inclinadas. Y ahora vamos a poner dentro de estas dos comillas, vamos a poner database para que nos permita crear esta base de datos, ¿no? Si ponemos continuar, en la parte izquierda nos muestra que hemos creado nuestra segunda base de datos llamado database. Y si nosotros damos clic, se muestra que nuestra base de datos llamado database pues no tiene ninguna tabla, ¿no? Y también hemos creado pues nuestra base de datos llamada programación. En la parte de acá abajo se muestra, ¿no? Para verificar si estamos en la base de datos llamada programación, lo podemos ver de acá arribita, se muestra base de datos llamada programación, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran eliminar una base de datos, damos clic en la parte donde dice SQL, en esta parte de acá, y vamos a poner a través de una instrucción con código, vamos a eliminar nuestras dos bases de datos creadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que poner drop de esta manera y database, damos un espacio y ahora para poder eliminar la base de datos que no queramos, pues vamos a ponerle el nombre, ¿no? En este caso vamos a poner programación. Yo no quiero la base de datos programación, me arrepentí y no quiero esta base de datos. Entonces, ponemos de esta forma y en la parte de acá abajo ponemos continuar. En la parte izquierda se muestra de que ya se ha borrado la base de datos llamado programación que hemos creado, ¿no? Y acá nos muestra, ¿no? MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos. Es decir, en pocas palabras, que ha eliminado la base de datos llamada programación. Y solamente nos queda la base de datos llamado database que hemos creado. Y de esta manera es como se crean bases de datos y se eliminan, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, en donde voy a poder seguir subiendo más videos.
Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.